En un capítulo anterior abordamos un poco el sentido que guarda para nosotros el sueño, realizando un énfasis en sus alcances prácticos en la vida cotidiana a partir de su correcta interpretación. Asimismo mencionamos que el tema es común a todos desde hace mucho tiempo, de suerte que encontramos caminos varios para abordarlos. Más debido a nuestras metas, hemos escogido la postura de Sigmund Freud para dar cuenta de qué significado tienen los sueños y qué interpretación podemos hacer de ellos, en relación a sus límites pragmáticos. Así que es hora. Con la vez de rapiña roeremos para después regurgitar algunas ideas que nos parezcan más suculentas de sus escritos Traumdeutung, o la interpretación de los sueños, con la interpretación de Luis López Ballesteros. Todo ello oliscando con cuidado para evitar sus metas, objetivos y supuestos freudianos. Bien, los primeros dos capítulos versan básicamente de cómo han tratado el sueño a lo largo de la historia, poniendo especial atención a la literatura científica. Entre los temas más importantes encontramos la relación que tiene el sueño con la vida despierta, estímulos y fuentes de los sueños, así como sentimientos éticos en el sueño y la relación de los sueños con las enfermedades mentales. Si es un tema que te interesa mucho, pues puedes leer el texto completo, pero al menos estos dos primeros capítulos me parecen están muy bien sintetizados, explicados y llevados a cabo en el capítulo 3, que es en el que empezaremos a abordar el tema. Respecto al primer capítulo e inicios del segundo, Sigmund Freud concluye que la postura científica no permite el planteamiento mismo que nosotros hemos realizado, es decir, qué significado guardan los sueños, pues estiman al sueño como un mero proceso somático alejado de cualquier acto anímico, cuyo funcionamiento se exterioriza en el aparato psicológico por medio de sueños o signos. A partir de aquí ya empezamos a tener problemáticas muy interesantes, que seguramente no tendríamos si no fuéramos pobres. ¿Por qué? Pues es muy fácil. No se nos explica en el texto, en la traducción que yo tengo, qué es eso o a qué se refiere con el término somático. Especialmente para Freud. Dado que el término somático que nosotros ahora entendemos, es decir, el de la psicología actual y medicina, incluye consideraciones mismas que nos brinda el propio Freud. Pero no todas sus consideraciones ni acepciones. Es bastante sencillo, es decir, si consideramos a Sigmund Freud como el padre de la psicología moderna, y ahora nosotros estamos en la psicología actual, pues hay cosas que si bien recuperan de Sigmund Freud, hay muchas otras que se van agregando y otras que se van quitando de la postura freudiana para tener nuestra postura. Por ello resulta problemático el término somatización. Sin embargo, grosso modo, lo somático refiere al cuerpo, a un síntoma corporal, algo encarnado. Por ejemplo, las ojeras, la piel reseca, el agitamiento o falta de aire. Sin que se en cuenta, todos estos son síntomas corporales, carnales, y tienen una explicación simple: no dormir, falta de hidratación o exceso en el aseo, correr y no saber respirar, si te falta el aire, etcétera, etcétera. La palabra somatizar es como un sinónimo de encarnar. Se somatiza, se corporaliza. Por otro lado, el sabor a sal en la boca, por ejemplo, sería un estímulo somático para poder provocar el vómito. En otras palabras, un empujón corporal para realizar una actividad. Eso sería un estímulo solamente o únicamente somático. De manera análoga, los sueños serían un estímulo somático provocado por el aparato psicológico por medio de signos. El ejemplo que nos brinda Freud es el de soñar con tomar agua. Ese sería un estímulo en forma de imagen para despertar y beber agua, porque el cuerpo lo necesita o así lo quiere. Ustedes seguramente alguna vez soñaron con ir al baño, la cual era una trampa maldita para ir al baño y orinar la cama, para después ser instruidos por el método de Skinner para no volver a realizar dicha acción. Más con estos ejemplos estaríamos de acuerdo con la ciencia del siglo XX y no con Freud. Sin embargo, lo que señala y que reclama es que los sueños no se reducen a un estímulo únicamente somático sin ningún tipo de relación anímica. Pues, ¿cómo explicaríamos otro tipo de sueños? Esos sueños en los que dices, ¿qué? ¿Qué acabo de soñar? Nosotros, acudiendo a la psicología actual, podemos decir que para Freud los sueños no son un síntoma, ni un estímulo, ni un proceso meramente somático, sino algo parecido a un proceso de somatización. Es decir, las personas experimentan y expresan malestar emocional / anímico a través de síntomas físicos, solo que en este caso serían sueños. Un ejemplo que nos ayuda a entender lo que acabo de decir lo podemos encontrar en la serie Doctor House, donde el prota, Doctor House, siente mucha comezón. Y bueno, no sé si recuerdan, se empieza como a rascar demasiado y él piensa que fue un mosquito.
pero su amigo Wilson le propone la posibilidad de que dicho síntoma sea más bien resultado de un proceso de somatización, dado que el buen Greg no es bueno expresando su malestar emocional a través del discurso. No lo encara, no lo acepta. Inconscientemente lo que hace le provoca picazón. De esa manera somatiza un malestar que él siente, un malestar anímico. De suerte que el proceso de somatización sirve como un mecanismo de defensa inconsciente mediante el cual se convierte el malestar emocional en un síntoma físico, desviando así la atención del conflicto psicológico que a la persona le molesta. Todo ello es una postura, nótese, subrayese, una postura similar a la de Freud, solo que con los sueños. Si alguien aquí ya se durmió, podemos hacer una breve síntesis. El sueño sería un mecanismo de defensa inconsciente mediante el cual se convierte el malestar emocional / anímico en un sueño que lo aborda encriptadamente, desviando así la atención del conflicto psicológico bruto que molesta. Por ello es que se necesita y se justifica una interpretación. Este término que recuperamos de la psicología actual no es gratuito, sino que fue acuñado por un ex colega de Sigmund Freud, el científico y psicoanalista Wilhelm Scheckel, del cual no sabemos mucho porque se pelearon. No se sabe bien los motivos de por qué se pelearon y el otro tiró las Barbies a Freud. O sea, la verdad yo creo que se andaba dando su rocaleta. O sea, no se me ocurre otra razón. No eres amigo de alguien que estudia lo mismo que tú, tiene investigaciones similares y de repente le dejas de hablar gratuitamente. O sea, yo creo que sí se andaba dando su roca. Pero bueno, eso ya es para otro tipo de contenido. Esto no es SPS, así que pasemos del chisme del momento y continuamos. Esta no es la idea de Freud por completo, pero tengámosla en mente para ir entendiendo la suya, ¿de acuerdo? Después de desestimar la postura científica del momento, nos señala en su texto su obvio descontento con la opinión profana, es decir, la que sostiene que tu pareja te engaña porque soñó que le engañaste, o que sueñas con caca porque es dinero, o se te caen los dientes porque te vas a casar, o yo que sé, ¿no? Se entiende el punto. Esa es la interpretación profana. Sin embargo, rescata su intención de querer interpretar lo que dicho sueño significa. Dichas posturas las identifica en dos grandes grupos: los que consideran todo el sueño y después lo interpretan metafóricamente, pero de manera pobre, es decir, solo sustituyen cosas análogas, como por ejemplo, estambre, gato, gato, perro, perro, perras. Ergo, el maldito perro me está engañando con una perra que juega con sus bolas como si fuera un estambre. Y quiere que yo me quede como la gata bajo la lluvia. Eso está mal, señora. Regresa, sería una interpretación profana. El otro método es el descifrador, o como yo le llamo, el traductor, que es el que vimos al principio, es decir, tal cosa significa tal cosa. Entonces agarras tu tabla de verbos, artículos y palabras y te pones a traducirlas. Al final, el trabajo o la pericia de este tipo de interpretación descansa en darle sentido y ponderar una consecuencia futura al respecto. Asimismo, nos señala otro tipo de variantes, pero al final todas se engloban en estas dos metodologías. Aunque estos métodos tengan sus fallas, si no es que sus grandes equivocaciones, Freud tiene el mismo objetivo y la misma creencia, es decir, los sueños tienen un significado y que si existe algún método, y que existe un método científico de interpretación onírica. Tal método, es preciso señalar, descansa en pacientes con padecimientos que conocían en ese momento, él lo acuñó y así se conocía, histeria, o los pacientes histéricos, así como la experiencia propia y de sus allegados como sujetos de análisis, o conejillos de India. Es decir, el método que nos brinda Freud, en primer lugar, el paciente se tiene que estabilizar y se debe de disponer para poder interpretar sus sueños. En otras palabras, se le dice, duérmase. Que dejando la broma y las pretensiones, suena atractivo. Véase que lo que se hace es ponga especial atención sobre sus percepciones psíquicas y especialmente que evite en la medida de lo posible la crítica con la que se excluyen ciertas ideas que le acontecen. Que cierre los ojos, que se acueste para facilitar el proceso, de suerte que el éxito del psicoanálisis descansa en su cooperación, es decir, que comunique todo lo que atraviesa su pensamiento, algo así como un freestyle, que no retenga ocurrencias porque considere que son triviales o irrelevantes. Todo ello porque, ojo, esto es muy importante, porque la crítica que habitualmente ejerce sobre las mismas es precisamente lo que le impide encontrar la solución sobre las mismas. En otras palabras, evitar la represión del pensamiento. Haciendo un pequeño paréntesis, notamos que esta recomendación puede ser utilizada en otros ámbitos de la vida, como por ejemplo la creación de un chistín. O sea, si tú estás constantemente, no puedo decir eso,
o no, mejor de eso no hago un chiste, etcétera, etcétera. Eso lo único que causa es que no puedas dar o saber si realmente ese chiste es bueno o no, porque de entrada ya lo estás reprimiendo, ya le estás quitando o sea, ya estás reprimiendo un poco tus capacidades creativas. Pero bueno, eso ya sería otro tema, que sirve sin embargo para explicar lo que hasta ahora hemos dicho. Continuando con el método, que se nos comenta que no es nada difícil de lograr, al punto de que uno mismo podría hacerlo con la preparación suficiente. Se nos señala que el segundo paso es concentrarse en cada uno de los elementos del sueño, no en su totalidad. En otras palabras, no te concentres en la historia, sino en la forma en la que dicha historia fue contada. Esto es importante, porque como decíamos en el primer capítulo, se subraya la individualidad de los sueños. Es decir, no existe una pretensión de marcar pautas o formas para poder interpretar todos los sueños a partir de los sueños suyos y de sus colegas y pacientes. Sin embargo, ello no quiere decir que no se rescaten ciertas generalidades, por decirlo así.